3, 2, 1. Saludos. Vamos a esta segunda parte de este sobrevuelo sobre el reglamento de edificación sostenible. Soy Julio Roby Sánchez, ingeniero electromecánico y uno de los autores de este reglamento. En esta sesión vamos a hablar sobre la estructura del reglamento de edificación sostenible. En particular vamos a darle énfasis a los caminos de cumplimiento y a la herramienta que nos permite validar el haber obtenido y logrado los propósitos del reglamento. Los aspectos sobresalientes son que el reglamento se aplica a todo edificio nuevo, a todo edificio que se va a construir, obras que son fundamentalmente nuevas. Es decir, si se está haciendo una restauración de un edificio o una mejora que no es equivalente a la mayor parte del edificio, entonces no aplica. Esto aplica cuando es mayormente una nueva construcción o cuando casi todo el edificio se está rehaciendo. El reglamento adopta una tipificación de edificios por tipo de edificio y tipo de uso. Y en esta primera versión del reglamento es un formato bastante simple. Y de allí que se busca la simplicidad porque se requiere un análisis energético de los edificios utilizando modelos de simulación del comportamiento energético. De allí que tiene mucho sentido comparar edificios que son similares. Es decir, oficinas con oficinas o residencias con residencias, hospitales con hospitales. En esta primera versión, debido a la falta de información, sí se agruparon muchos edificios en categorías genéricas y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Otro aspecto sobresaliente es que el reglamento está sujeto a intervenciones específicas en el proceso de diseño y construcción. Es decir, se trata de que se introduzcan medidas pasivas en el diseño, cosa que los arquitectos conocen plenamente, igual que los ingenieros mecánicos, de manera de que los edificios son inherentemente más eficientes. Eso se documenta en el informe de desempeño energético, que es la memoria técnica donde se muestra el cumplimiento del RES. Esa memoria técnica se llama el IDE, el informe de desempeño energético. Entre las maneras para cumplir el reglamento está uno que se llama el método simplificado, de eso vamos a hablar bastante también. Y en ese diseño, en ese modelo de cumplimiento, sí hay paquetes de intervenciones prescriptivas, es decir, combinaciones que hacen que el edificio sea más eficiente. Y este curso precisamente está orientado a la presentación de estas opciones para que los diseñadores las incorporen en sus diseños futuros. Y esto también hace que el modelado sea opcional, modelado energético de los edificios. A continuación voy a presentarles así también como un pantallazo general de los 6 capítulos del reglamento. El primer capítulo, que son las condiciones generales, tiene las intenciones, los propósitos y las expectativas que se tienen con el reglamento. También tiene una sección que escribimos sobre cómo utilizar el reglamento, cómo está organizado, cómo son los términos. Hablamos sobre las condiciones de diseño, es decir, las condiciones para Panamá, específicamente temperatura, humedad y radiación. Y también tenemos una sección dedicada a los niveles de confort, es decir, que si vamos a tener instalaciones que no están acondicionadas mecánicamente o lo están, que éstas puedan cumplir y satisfacer con una normativa presentada en el reglamento de manera tal de que todos los ingenieros y los arquitectos estén trabajando bajo las mismas condiciones de diseño. Eso es importante porque Panamá es un país caliente y también es un país húmedo. De tal suerte que es importante tener las condiciones de diseño presentes a la hora de producir aquellos diseños para obras, edificaciones que se van a construir. El segundo capítulo está dedicado al concepto de los caminos de cumplimiento. Hay
en Panamá diferentes reglamentos de construcción y también hay diferentes técnicas para lograr que un edificio sea más eficiente. Por lo tanto, se consideró por parte del equipo que hizo el reglamento que sería muy bueno tener diferentes mecanismos mediante los cuales es posible cumplir con el reglamento para darle flexibilidad a los diseñadores y al equipo de arquitectos e ingenieros que están mejorando sus edificios para beneficio del sector de la construcción y de sus clientes. Estos caminos de cumplimiento incluyen edificios que se llaman exentos, porque por su naturaleza el tema de energía se maneja de otra manera. Y esto fundamentalmente consiste en los edificios industriales, edificios para uso industrial. Luego, también está el método de modelado dinámico mediante programas de computadora que permiten hacer un análisis de ganancia de calor durante intervalos muy breves. Puede ser minuto por minuto en un año, o pueden ser más generales, 15 minutos o hasta cada hora. Métodos para espacios que son acondicionados naturalmente, o sea, edificios que se construyen con la intención de que nunca van a utilizar mecanismos de acondicionamiento artificial, nunca van a tener enfriamiento mecánico, por ejemplo. Está también el método simplificado, y en esa sección se habla de la base técnica, los tipos de edificios y la caracterización. El método simplificado lo que permite es que se puedan lograr ahorro de energía con sistemas prescriptivos, que vamos a hablar en unos minutos, que garantizan que haya menor ingreso de calor. Ese capítulo también presenta la tipificación, los tipos de edificios de método simplificado. Son residenciales, oficinas y el resto de todos los edificios comerciales que están divididos entre terciario 1 y terciario 2. Terciario 1 son edificios generalmente que tienen horarios, o sea que trabajan, digamos, durante el día, mientras que los edificios terciario tipo 2 típicamente son edificios que operan 24 horas al día o que son masivos, centros de convenciones, centros comerciales, cuestiones de este tipo, hospitales, ¿no? También el segundo capítulo contiene los parámetros de eficiencia energética, que para simplicidad en este primer reglamento consisten en aquellas variables de más fácil control por parte de los diseñadores, pero que tienen una gran incidencia directa en la cantidad de energía que entra en un edificio. Y esos parámetros están indicados por tipo de edificio. También se hace unas referencias a los edificios en serie, o sea, digamos las casas que son iguales o los pH. En esta sección que estábamos hablando de estos caminos de cumplimiento, también se pueden ver del punto de vista de árboles de decisión. Es decir, uno decide si el edificio es exento, si es un edificio industrial, por ejemplo, y si es exento, entonces se hace una memoria técnica o el IDE para edificios exentos. Si por otro lado el edificio no es exento, entonces la siguiente pregunta es si va a tener refrigeración mecánica, si va a tener aire acondicionado. Si no va a tener aire acondicionado, entonces se llena la memoria técnica para edificios sin aire acondicionado. Por otro lado, si va a tener aire acondicionado, el arquitecto y sus ingenieros mecánicos pueden decidir si van a usar modelos de simulación dinámica, en cuyo caso se hace el IDE de modelo dinámico, o si deciden que no quieren utilizar software de modelo dinámico, pueden entonces usar el IDE para método simplificado. Y con eso son los diferentes caminos para cumplir el reglamento de edificación sostenible. El tercer capítulo está dedicado a la herramienta Excel que se utiliza para el cálculo del método simplificado. Y las secciones tienen que ver con el software en sí, los elementos pasivos que son las paredes, las ventanas, la relación ventana-pared, los parámetros del vidrio, factores de proyección que son los que producen sombra,
las características del techo. Y también hay un elemento activo que es el equipo de refrigeración o de aire acondicionado. Esa sección incluye algunos ejemplos de cálculo para el cálculo del parámetro U en las paredes o el de las ventanas. Por último, también incluye los formatos para informar sobre el cumplimiento, es decir, se habla sobre las fichas técnicas que describen las características térmicas de los materiales que se utilizan en la construcción. Con eso se completan los primeros 3 capítulos y con esos 3 capítulos se tiene el grueso del reglamento. Hay 3 capítulos adicionales que también son importantes y que hacen que este reglamento sea particularmente interesante. El reglamento incluye una descripción del procedimiento administrativo para asegurarse de que sea fácil el cumplimiento y mostrar que el reglamento no añade complejidades que no están ya inherentemente en los procesos de construcción, diseño o trámite municipal existentes. Las secciones incluyen una parte que tiene que ver cómo se integra el proceso. Segundo, cómo se trabaja con las autoridades con jurisdicción. Tercero, ahí está la fase de diseño y los gestores de proyecto, como los arquitectos, los ingenieros, los propietarios, los inversionistas y tal. La segunda fase que tiene que ver con el trámite municipal, el ingreso de documentos y trámites. También hay una sección sobre el periodo de transición, es decir, cuando se publicó el reglamento en Gaceta Oficial, había unas indicaciones de cómo se podría poner en marcha para que eficientemente y con rapidez se pudiese ejecutar de manera tal de que fuese sencilla su implementación. Y también hay una sección sobre las certificaciones y las fichas técnicas, de manera tal de que también se le quite el misterio a cómo se obtienen los parámetros y los valores técnicos de los materiales que se utilizan en la construcción. El capítulo 5 también introduce una serie de innovaciones en este reglamento, que es que se habla de la gestión del conocimiento. Y en ese sentido, se establece que es de interés para la comunidad de la ingeniería y la arquitectura poder tener los datos de análisis y se habilita el acceso de datos para los centros de investigación, universidades, firmas y otras partes interesadas que quieren conocer mejor el sector de la construcción en Panamá. Esa sección de conocimiento también habla sobre monitoreo, reporte y verificación, que son prácticas internacionales para ver si se lograron alcanzar las metas de ahorro que son de interés para la Secretaría de Energía. Y entonces el análisis individual y agregado de las memorias técnicas que se producen con el reglamento. Por último, los mecanismos de cálculo ex ante y ex post para el monitoreo del consumo energético en los edificios. El capítulo 6 se llama Programas Voluntarios más allá de la norma y lo que hace es que establece también que el reglamento puede ser utilizado por organizaciones privadas para darle reconocimiento a aquellos miembros de su comunidad técnica que construyen edificaciones que van más allá de lo mínimo y que por ende están ayudando al ambiente y ayudando a la comunidad de manera sobresaliente. También incluye una serie de componentes voluntarios que hablan sobre eficiencia de agua y transporte de energía, de manera tal de que estas medidas sean tomadas en cuenta por aquellos arquitectos y constructores que están en la vanguardia de sus industrias respectivas. El método simplificado, en ese sentido, es un subconjunto de los caminos de cumplimiento que hacen muy fácil cumplir con el reglamento y lograr la meta de 15 a 20% de ahorro energético. Las variantes se enfocan en los parámetros de transmitancia térmica en las paredes exteriores, en las ventanas exteriores, los coeficientes de ganancia de calor de las ventanas exteriores, el factor de proyección de sombra en las ventanas exteriores, las proporciones de ventana a pared, de manera tal de que también esas áreas de ingreso de calor al interior del edificio, la transmitancia térmica del techo y por último la eficiencia de los equipos de aire acondicionado.
Estos son lo que en el contexto del reglamento se habla de las 7 parámetros del reglamento de edificación sostenible si se sigue el método simplificado. El método simplificado presenta una colección de variantes, de manera tal de que se busca la conveniencia para los diseñadores de escoger materiales y combinaciones de elementos pasivos para el edificio que permitan asegurarse que llegan a un nivel de ahorro energético que excede el 15%. Por ejemplo, en el caso de los edificios residenciales, en 4 de las 5 variantes no hay un requisito de valor U mínimo para satisfacer. Solamente en la variante número 3 se requiere un valor U de 0.8 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Para las ventanas del valor U hay 4 que requieren un mínimo. Hay una que no requiere mínimo. Y así sucesivamente, estas diferentes combinaciones son lo que le da la flexibilidad al arquitecto de escoger si quiere poner aleros o no, o qué tipo de ventana especifica, con qué tipo de vidrio, qué tipo de paredes, qué materiales, qué tipo de techo y qué materiales aislante va a poner. Y finalmente, cuál es el coeficiente de desempeño de la unidad de aire acondicionado que se escoja. Igual hay un cuadro para las oficinas y en estos cuadros, nuevamente, para poder lograr los ahorros de 15 a 20%, se tienen estos parámetros para las paredes, ventanas, proyección de sombra, relaciones de ventana-pared, características del techo y del equipo de aire acondicionado. Si pueden observar, para las oficinas también hay 5 variantes de las cuales el diseñador puede escoger los parámetros de cualquiera de estas 5 variantes si quiere utilizar el método simplificado. Para edificios terciarios tipo 1, en la parte inferior de esta imagen ustedes pueden ver que eso se refiere a escuelas o centros educativos en general, bibliotecas, librerías, oficinas de la administración pública con mucho tráfico de personas, edificios que son farmacias, edificios que son clínicas o consultorios, pero que no son las que tienen procedimientos quirúrgicos o equipos de alto consumo energético. Y hay una explicación más amplia pues en el reglamento en sí. Pero pueden observar que para cada uno de estos también hay 5 variantes y el arquitecto puede trabajar con su ingeniero mecánico para escoger la combinación que más favorezca el concepto arquitectónico que tienen para su proyecto. Por último, tenemos los edificios terciarios tipo 2. Estos generalmente son centros comerciales con áreas cerradas de tamaños muy grandes, como 50.000 metros cuadrados y cosas así, o edificios tales como teatros, centros de esparcimiento, hoteles, restaurantes y hospitales privados, cuya área cerrada sería mayor a 1.500 metros cuadrados. Si son menores, entonces caen en la categoría de terciario tipo 1. Al adoptar una variante, o sea, al identificar el tipo de edificio que hay de esas 4 categorías y luego adoptar una variante, se logra cumplir con la norma. Hablemos entonces unos minutos sobre el reglamento, sobre la herramienta Excel. La herramienta Excel tiene pestañas para cada parámetro donde se documentan los detalles del arquitecto para cada uno de los 7 parámetros, es decir, detalles del techo con sus diferentes capas, paredes con sus diferentes capas, ventanas, composición, tipos de vidrio, y también se detalla la parte mecánica del equipo de refrigeración. En esa programación tiene controles y alertas en caso de que hayan errores, pero lo más importante es que es el formato de presentación del informe de desempeño energético. Es fácil complemento para los diseñadores, es fácil uso para control de calidad y elimina la discrecionalidad,
ya que todos los informes de todos los ingenieros y arquitectos van a ser parecidos en el formato, y conocer el formato simplifica enormemente el proceso de verificación y de control de calidad. Esta es la imagen que resume la primera página del informe. Como pueden observar, estos son los detalles generales del proyecto, incluyendo coordenadas, lo que permite la georreferenciación para poder poner esto en mapas georreferenciados por tipo de edificio, por tipo de obra o por tipo de variante. Por ejemplo, si algún estudioso quisiera hacer este tipo de análisis en el futuro. El documento también contiene una hoja de evaluación donde se ponen los parámetros para cada una de las variantes que se están analizando, que hemos hablado, las paredes, las ventanas, el techo y el aire acondicionado. También se documenta o se aclara, se establece, se confirma que los planos indican claramente la composición de cada uno de estos elementos y que además se tienen las fichas técnicas de los materiales que se utilizaron, a menos que los materiales estén precertificados por parte de la Secretaría Nacional de Energía. Este es un ejemplo de una de las pestañas. Esta es la parte superior de la pestaña que tiene que ver con el cálculo de las ventanas, donde, por ejemplo, se utiliza un cristal, un vidrio de valor U y valor G, como aparecen aquí, y tiene un marco de aluminio y ahí entonces aparece el valor U de la ventana, se ponen las dimensiones y con eso se calcula entonces el valor, la carga térmica de ese elemento. El informe de desempeño energético presenta unos resultados prescriptivos porque, como establecimos, al escoger una variante ya se establece el tipo de ventana, el tipo de techo, el tipo de pared que se va a utilizar. Propicia el diálogo interdisciplinario porque si el arquitecto desea un elemento que no permite el cumplimiento, entonces se puede platicar con el ingeniero mecánico hasta que se encuentra un elemento que sí puede cumplir con el reglamento. Se firma por los profesionales idóneos, es decir, el arquitecto que diseña y el ingeniero mecánico que lo apoya con los cálculos térmicos. A la vez, también incorpora de manera normal las actividades rutinarias que hay entre el arquitecto y en este caso, pues, el arquitecto mecánico o afín, el ingeniero mecánico o afín. El IDE es sencillo, no hay discrecionalidad, permite retroalimentación y mejoras y es sumamente fácil de tener un control de calidad. ¿Qué retos hay de la implementación? Pues los retos serían que pues, la comunidad de arquitectos e ingenieros mecánicos y afines tienen que aprender a usar el reglamento y utilizar la herramienta. También requiere que se tengan fichas técnicas, cosa que es un requisito, pero muchas personas no lo cumplen o se fían de lo que los proveedores les dicen. Esto lo que va a obligar es que los proveedores sí entreguen detalles de las fichas técnicas de sus productos. También requiere que los municipios lo adopten mediante sus acuerdos municipales respectivos y que este personal conozca los procedimientos para sus propios procesos y reconozcan que esto no está añadiendo ningún nuevo requisito para ellos. Por último, pues aquí también tengo información de que hay cursos para conocer el reglamento en detalle. Los cursos básicos son de 4 horas que están abiertos a todos, pero están diseñados fundamentalmente para los arquitectos. Los ingenieros mecánicos deben tomar el curso básico más un curso avanzado de 4 horas adicionales con un examen donde se muestra en la práctica el método de cálculo. Y este segundo curso también está abierto a todos. Y se explica y se amplifican, se aplican las simplificaciones del cálculo de carga térmica y se hacen prácticas de manera tal de que se le quite el misterio a la manera en que se logra cumplir con el reglamento. De manera tal de que se detalla cómo se prepara una memoria técnica y al saber cómo se hace, eliminar cualquier error que pudiese darse en el proceso desde el anteproyecto hasta la ejecución de la obra o la presentación de la memoria técnica. Así que con eso terminamos esta segunda parte. En esta segunda parte cubrimos un recorrido rápido de los 6 capítulos del Reglamento de Edificación Sostenible. Esos 6 capítulos, los primeros cubren los criterios de diseño,
El segundo, los caminos de cumplimiento. Y tercero, el método simplificado un poco más en detalle. Luego, los capítulos 4 a 6 entran en los trámites administrativos, la gestión del conocimiento y mecanismos para ir más allá de la norma. En esta segunda parte de esta introducción, también hemos platicado sobre la importancia de que el reglamento sea ceñido a métodos que no modifican los procesos administrativos ni ninguno de los elementos importantes en el proceso de anteproyecto, producción de planos, ejecución de obra y permiso de ocupación. Así que con eso pues terminamos. Estamos a la orden para cualquier consulta y para continuar el proceso de aprendizaje en el uso del reglamento de edificación sostenible. Muchas gracias.